Radio Miraflores, estamos con el congresista Santiago Gastañaduy. Aquí en nuestra Radio Miraflores le damos la bienvenida, congresista querido. Bienvenido. ¿Qué tal, don Gustavo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gran abrazo. ¿Cómo está el Congreso? Ahí haciendo nuestro esfuerzo para sacarlo adelante, ¿no? Y yo creo que en las últimas sesiones hemos dado normas importantes. Hemos resuelto este problema que teníamos con los magistrados del Poder Judicial sobre el incremento, tanto así que ya levantaron la huelga, que es una excelente noticia. Ya los justiciales pueden hacer todos sus, procedimientos ante el Poder Judicial. La segunda gran noticia es esta ley que moderniza la empresa del Estado Petróleo en el Perú. Vamos a cambiar el micrófono mientras solucionamos el tema. Alcáncen este micrófono, por favor, congresista. El tema de la... finalmente tenemos ya 3 miembros del BCR. También esa es otra gran noticia, ¿no? Y también lo que nos trae el Diario de Comercio, ¿no? Que ya hay unos nombres para la Procuraduría del Pueblo y para el Tribunal Constitucional, instituciones importantísimas para la defensa del Estado de Derecho en Perú. Bueno, esto significa que el Congreso empieza a ponerse las pilas, empieza a generar consensos. Yo creo que sí, yo creo que acá teníamos una deuda con el país. Todos los actores sociales y políticos nos reclamaban justamente que el Congreso tenía que elegir estos altos funcionarios, y elegimos a los directores del Banco Central de Reserva que le corresponde al Congreso. Ahora ya se escuchan algunos nombres para el Tribunal Constitucional y para la Defensa del Pueblo, con lo cual estamos cumpliendo justamente uno de nuestros deberes más importantes, que es justamente elegir a estos altos funcionarios, ¿no? El pueblo piensa que es muy sencillo ponerse de acuerdo. En el Congreso es difícil ponerse de acuerdo. Complicadísimo, porque tú bien lo decías, son 8 bancadas parlamentarias, ¿no? Son 14 partidos que tienen signo en el Congreso, ¿no? 14 partidos. 14 partidos. Entonces, ponernos de acuerdo es muy difícil, porque siempre hay la tendencia de poner, digamos, a la persona llegada, ¿no? No buscar consensos sobre la base de personalidades, sino gente que de alguna u otra manera está vinculada al partido, está vinculada a la bancada, ¿no? Pero yo creo que acá deben primar los intereses nacionales antes que los intereses del grupo, ¿no? Estamos conversando con el congresista Santiago Gastañaduy de la bancada nacionalista. 8 de la mañana con 12 minutos. Las preguntas de Uri Ben Ismael. Buen día, congresista. ¿Qué opina usted de la bicameralidad? Yo creo que una de las reformas de ese poder de Estado, que es el Congreso, tiene que pasar por la bicameralidad. Y lo digo por una sencilla práctica, ¿no? Porque la unicameralidad no ha funcionado. Y tanto así que no ha funcionado que no tenemos buenas leyes. En Perú creo que no es la cantidad de leyes, sino la calidad de las leyes, ¿no? Leyes que terminan siendo observadas por el Poder Ejecutivo, leyes que terminan por el Tribunal Constitucional declarándolas inconstitucionales. Digamos, tampoco no hemos podido cumplir con la designación de esos altos funcionarios, que felizmente ya lo vamos a hacer después de casi 2 años y medio. Entonces necesito reformar este poder del Estado con 2 cámaras, con funciones separadas, una de diputados, otra senadores, una Cámara de Diputados encargada del control político, una Cámara de Diputados encargada del quehacer diario, donde se discutan los problemas regionales, una Cámara de Diputados donde se originen los proyectos de ley, y una Cámara de Senadores que será una Cámara revisora. Los proyectos de ley que se inician en diputados terminan siendo revisados en senadores. Senadores tienen que ver las políticas generales de gobierno, las políticas nacionales, tiene que ver también con la designación de los altos funcionarios, y también en la Cámara de Senadores es donde se aprueban las acusaciones constitucionales. Es decir, con funciones separadas, de tal manera que haya un mejor trabajo parlamentario y también una mejor representación. Yo particularmente creo en el voto uninominal para diputados, y en lo que es senadores podríamos hablando de macrorregiones, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski ha sugerido que, de aprobarse el bicameralismo, esté conformado el Congreso con una Cámara de Diputados de 100 miembros y una de senadores de 30, con lo cual no se estaría aumentando en la práctica el número de integrantes del Congreso. ¿Le parece sensata esta propuesta? Sí, mira, yo creo que independientemente del número, porque número más, número menos, yo creo que eso no es lo fundamental. Lo importante es tener 2 cámaras con funciones distintas, y que mejore la calidad de la representación, ¿no? Para lo cual también se tiene que exigir requisitos distintos, ¿no?
Pero acá lo importante es que tengamos ya dos cámaras, ¿no? O sea, Perú está en el crecimiento económico, pero institucionalmente no, parecemos todavía un país del tercer mundo, ¿no? Nosotros somos un país ya en vía del desarrollo, ¿no? Entonces, creo que la institucionalidad la hemos dejado de lado, no nos hemos preocupado mucho por reforzar o fortalecer nuestras instituciones, y justamente donde se practica la política, y acá Gustavo lo conoce muy bien porque ha sido parlamentario, es justamente en el Congreso de la República, ¿no? Cuando los periodistas quieren encontrar noticias políticas, ¿a dónde van? Justamente a los pasos perdidos, ¿no? Entonces ahí es donde se forma justamente el quehacer político, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer el Congreso. Ahora, eso también tiene que ir unido digamos, a otras reformas como la ley de partidos políticos, la reforma electoral, de tal manera que nos permita tener, digamos, una reforma política, digamos, encaminada justamente a fortalecer el Estado de Derecho. ¿La renovación por tercios le parece adecuada? Yo ahí sí tengo mis dudas porque no ha funcionado, sobre todo en instituciones débiles. Lo que podríamos hacer es recortar el mandato congresal, ya no sea 5 años, puede ser 4 años. Pero lo importante, como te decía, es que se mejore la representación y se mejore el trabajo parlamentario, ¿no? Y creo que eso pasa por tener dos cámaras. Cuando usted ve en las encuestas que la institución a la que pertenece figura junto con el Poder Judicial y la Policía Nacional entre las 3 instituciones con menos aceptación, ¿qué siente, qué piensa? ¿Cree que esta percepción es correcta, que refleja la realidad? Claro, lo primero que digamos que nos origina es un sentimiento, ¿no? De tristeza, porque por más esfuerzo que nosotros hacemos para que el Congreso cumpla sus funciones, no lo estamos haciendo. Yo creo que no solo se trata, digamos, de un tema de percepciones, sino también se trata de que no estamos haciendo bien nuestra tarea. Cuando digo que no estamos haciendo bien nuestra tarea, y lo digo como órgano colegiado, porque el Congreso funciona como órgano colegiado, somos 130 parlamentarios, a diferencia de otros poderes, otros organismos constitucionales autónomos que son, digamos, unipersonales. Pero el Congreso funciona como órgano colegiado y, como decía, está muy disperso. Imagínate gobernar un parlamento con 8 bancadas, cuando comenzaron con 5, se quedaron después 3, inmediatamente formados, se formó una nueva, 6, de ahí después 2 más. Entonces eso genera justamente dificultades para generar los consensos, ¿no? Y tú sabes, como es órgano colegiado, todas las decisiones se toman de manera conjunta, en grupo, de manera colegiada. Entonces ahí nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, y ahí lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el gran reformador en los últimos 20, 30 años no ha sido el Congreso de la República. El gran reformador en tema legislativo ha sido el Poder Ejecutivo, vía delegación de facultades que le da el Congreso, digamos, al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque justamente ponerse de acuerdo en temas importantes nos ha costado, y además que hemos renunciado cada vez más a nuestras propias funciones legislativas y también de fiscalización. Por ejemplo, cuando hemos visto, digamos, que el Parlamento ha hecho un descubrimiento de un acto de corrupción, no. Quien generalmente ha hecho estos descubrimientos ha sido la prensa, ¿no? Por ejemplo, el caso López Meneses, el caso de los petroaudios. Entonces, son cosas en las cuales nos evidencia que nuestro poder del Estado, que es el Congreso de la República, no está cumpliendo con su función, que es la de fiscalización. Entonces hay que hacer toda una reforma, hay que hacer toda una reingeniería para que funcione correctamente. Justamente sobre eso quería preguntarle. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha se calcula que se han promulgado 2.5 leyes por día. Entonces hay quienes opinan que en realidad lo que hay es un superávit de leyes, muchas de las cuales en la práctica no funcionan, no sirven para nada, que deberían ser derogadas, y que existe un error de concepción de los parlamentarios, cuya tarea principal debería ser justamente fiscalizar, y no considerar el Congreso como el equivalente a una fábrica de salchichas, donde la producción legislativa, además de cada legislador, se mide por la cantidad de leyes que presenta. Eso justamente te lo decía, y eso se ve incrementado justamente cuando tienes un Congreso unicameral. Entonces, como se dice, las leyes salen como por un tubo, nos volvemos en fabricantes de leyes, pero leyes innecesarias. Se declara día de no sé cuantitos, se declara de interés público tal carretera, tal pista, tal vereda. O sea, son normas que generalmente no generan valor en la población. Entonces, las grandes reformas que deberíamos ser la Constitución, el tema de los códigos penales, procesal civil,
eso no lo hemos hecho nosotros, eso generalmente lo viene haciendo el Poder Ejecutivo, salvo la Constitución, que por mandato mismo de la Constitución lo tiene que hacer el Congreso, pero la grande reforma legislativa la ha hecho el Poder Ejecutivo vía delegación de facultades. Entonces, yo creo que aquí lo que deberíamos hacer, como te decía, necesitamos un bicameralismo. Yo creo que el problema del Perú no es un problema de cantidad de leyes, sino de calidad de leyes, porque finalmente el destinatario de la ley es el ciudadano. Entonces, con una buena decisión o con una mala decisión le podemos cambiar la vida del ciudadano. Entonces, necesitamos leyes con mayor reflexión, con mayor estudio, con mayor análisis. Y eso se logra justamente con una doble cámara, ¿no? Completamente de acuerdo con eso.